Pero el número de muertes no desciende Considerablemente. Se estimaba que a mediados de abril las fallas en la principal hidroeléctrica del país llevó al gobierno a suspender las clases y las actividades. Si hay algo que es constantemente probado, es nuestra fe. A lo largo de esta serie y a través de principios bíblicos, anhelamos que el Señor fortalezca nuestra fe ante lo desconocido, ante la opresión y la injusticia, ante el sufrimiento, aún ante los desaciertos de la vida, ante la pérdida y sobre todo ante aquello que creemos imposible, que al enfrentarnos a todas estas situaciones podamos mantenernos firmes con una fe inconmovible. En nuestro tema anterior de fe inconmovible, acércate a Dios con humildad, reconoce su misericordia, valora su compasión y cree aún en su perdón. Los niños tienden a culpar a otros por sus decisiones, pero un adulto, un verdadero adulto, se hace responsable de lo que piensa, se hace responsable de lo que siente, se hace responsable de las decisiones que toma, de las acciones que lleva adelante. Que somos simplemente seres humanos y reconocer nuestras faltas es de sabios. Cuando nos atrevemos a reconocer nuestras faltas, nos daremos cuenta de algo bien interesante e importante, es que no son tan grandes como parecen. Tomar decisiones y hacer compromisos de cambiar, porque si sigo repitiendo los mismos errores, terminaré siempre en el mismo lugar. De hecho, si reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la Biblia afirma esto: las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. No tienes que abandonar tus sueños, no tienes que abandonar tu llamado, no tienes que abandonar aquellas cosas que son importantes y relevantes, aquellas cosas que Dios te ha dado solo por haber cometido alguna falta. Pero hoy Dios vuelve a decirte: pero creo en ti. Levántate y resplandece. Levántate y vuelve a brillar. Qué bueno poder compartir un tema más de nuestra serie Fe Inconmovible. Hoy particularmente tengo el privilegio de compartir el tema número 6 con todos ustedes. Tema que hemos titulado Fe ante la pérdida. Sé que cuando menciono la palabra pérdida, muchos de nosotros podemos imaginar la pérdida de un familiar o de un ser querido. Y aunque la pérdida incluye ese tipo de situaciones, hoy también quiero compartir este mensaje con aquellas personas que han perdido han sufrido pérdida en otras áreas. Por ejemplo, en el área de la salud, personas que en estos tiempos no se encuentran bien de salud, aquellas personas que posiblemente han perdido sus empleos. También quiero compartir este mensaje con ustedes de parte del Señor. También aquellos que han perdido tal vez dinero o recursos, puede ser a consecuencia de un robo, de una estafa. También compartir este mensaje de parte del Señor con todos aquellos que tal vez han perdido comunicación con un familiar por la falta de perdón o por alguna discusión. Aún con aquellos que han perdido la fe, que han perdido la esperanza y aún la paz. Este mensaje no es para mirar hacia atrás y anhelar o enfocarnos en añorar aquello que hemos perdido en el pasado. Ese no es el enfoque de este mensaje, ya que la misma escritura en el libro de Eclesiastés dice que los sabios no hacen tales cosas. Así que es de sabios no mirar tanto tiempo y de manera fija el retrovisor. Hoy levantaremos nuestra mirada en el nombre del Señor y más bien nos enfocaremos en lo que está por delante, en las promesas que tiene el Señor para nosotros y sus planes,
que son de bien y no de mal, por cierto. Para eso quiero compartir contigo 3 verdades bíblicas en las cuales vamos a reflexionar y que te ayudarán plenamente a recobrar esa paz que probablemente fue golpeada por una situación de pérdida. Lo primero que quiero compartir contigo en esta oportunidad, o la primera reflexión que haremos, es la siguiente. Recuerda, en los tiempos de pérdida, recuerda, solo eres el administrador, ¿sí? Solamente somos administradores del Señor, de su gracia y de las cosas que Él nos provee. Entender cabalmente que somos los administradores trae paz a nuestras vidas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todo buen administrador entiende que recibe, ciertamente, administra, que por cierto, debemos hacerlo fielmente, pero todo buen administrador también debe entender que en algún momento esos recursos que les han sido dados, en algún momento puede ser que tenga que retornarlos a su Señor, de quien los recibió, o tengan que cambiar de mano. Eso es natural, ese ciclo de administración es natural y debemos tener paz con eso. Si a lo largo de nuestras vidas solo recibiéramos cosas y en ningún momento estas cosas cambiaran de manos o fueran removidas de nuestra vida, solo seríamos acumuladores, no seríamos administradores. Y el Señor nos ha llamado a la buena administración fiel de su gracia, no a ser acumuladores. Así que la pérdida esté incluida en momentos específicos de nuestras vidas es natural, es natural. Cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, Él los bendijo, pero también les dijo lo siguiente: dominen la tierra. También en otras versiones les dijo, sean los jefes, gobiernen sobre ella. Y esta es una verdad bíblica absoluta, pero también debemos recordar que más grande es aquel que nos ha delegado esa autoridad. Ese es nuestro Dios. Quiero compartir contigo una porción que está en Romanos capítulo 11, versículo 36, y dice así: en realidad, todo fue creado por Dios. Todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Pues leyendo esta porción de la Escritura, podemos determinar aún más que no somos los dueños absolutos ni permanentes de las cosas. No lo somos. Es nuestro Dios. Y en algún momento Él nos pedirá cuentas de aquello que nos ha dado. O aún delegará que eso debe ser cambiado de manos. Así que veamos esto como un ciclo natural de la administración. Eso somos, administradores. Ahora, desde esta perspectiva de administradores, ¿qué nos pide el Señor como tal, como administradores? Nos pide fidelidad. Sí, eso está en la Escritura también. El Señor dice, lo que necesito de ustedes como administradores es que puedan ser fieles a mí. Ahora, ¿qué implica ser fiel al Señor en el área de la administración de aquello que nos ha dado? Quiero compartir contigo otra porción de la Escritura que está en 1 Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Dice así: todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. ¿Qué implica ser un administrador fiel? En la Escritura, en el capítulo 25 de Mateo, encontramos la parábola de los talentos. Yo voy a parafrasearla un poco para ti. Dice así, que un hombre planificó un viaje y dejó a sus siervos encargados de sus bienes. Dice que a uno le delegó 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro 1,000. Al cabo de un tiempo, continúa la parábola, dice que su señor regresó para ponerse a cuentas con sus siervos.
El que había recibido 5,000 monedas, entregó esas 5,000 monedas, pero también dijo, Señor, aquí tienes 5,000 más, he multiplicado. De igual manera hizo el que recibió 2,000 monedas de oro, hizo lo mismo. Dijo, Señor, acá están las 2,000 monedas que en un principio me diste, acá tienes 2,000 más. Pero el que recibió 1,000 monedas tuvo miedo, dice la parábola, enterró el recurso y cuando su señor regresó, él retornó exactamente lo que se le había dado. Este siervo recibió una respuesta no muy favorable de parte de su señor. No me quiero enfocar en esa respuesta, sino más bien aquella que recibieron los siervos fieles que lograron multiplicar lo que se les había dado en un inicio. El Señor los bendijo con esta palabra. Está en el versículo 21. Les dijo así a cada uno de ellos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué palabra de bendición tan extraordinaria. Muchos de nosotros anhelamos poder recibir esta expresión de parte de nuestro Señor, pero ciertamente debemos ser fieles. En la administración, ¿qué podemos observar en este particular? Noten, mis hermanos, que estos siervos recibieron de parte de su Señor, que probablemente es la fase más fácil, recibir. A todos nos gusta recibir, ¿cierto? Estos administradores también pudieron multiplicar lo que se les había dado, es decir, administraron fielmente y muy sabiamente también. Pero no olvidemos el cierre de este ciclo cuando retornaron a su Señor aquello que se les había dado, más lo que con su esfuerzo habían multiplicado. Esta es la parte que probablemente no es tan sencilla, ¿cierto? Retornar a nuestro Señor aquello que nos ha permitido multiplicar con esfuerzo, con dedicación. Desprendernos de esa parte tal vez no es tan sencillo. Sin embargo, es importante también en algún momento tener que retornarla a nuestro Padre si fuese necesario. De esta forma seremos hallados fieles. ¿Se imaginan por un momento que los siervos hubiesen actuado igual, pero que al final le hubiesen dicho al Señor: Padre, regresamos aquello que tú nos has dado, pero lo que hemos multiplicado nosotros mientras tú no estabas, no te lo vamos a entregar? ¿Ustedes consideran, mis queridos, que el Señor hubiese dado la misma respuesta de bendición a estos siervos fieles? Yo creo que no. No hubiese sido la misma respuesta. Así que toda buena administración cierra el ciclo o puede cerrar el ciclo retornando a nuestro Padre lo que antes nos ha dado. Aún, como les he comentado y como reitero, puede ser que también tenga que cambiar de manos. Tengamos paz con esto, mis hermanos. Es parte natural de la administración fiel en obediencia a nuestro Señor. También tenemos el privilegio de no solo ser administradores de elementos y recursos terrenales, también tenemos la bendición de ser administradores de la gracia y los dones que el Señor ha dispuesto en nosotros. ¿Cómo lo sé? Porque está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Leamos juntos. Dice así: ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido, y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cerremos este primer punto, esta primera reflexión, teniendo una perspectiva ahora correcta de nuestro rol como administradores. Y no veamos la pérdida como simplemente eso, como la pérdida. Veámosla como una parte natural del ciclo de la administración. Tengamos paz con eso, mis hermanos. A veces las cosas tienen que retornar a nuestro Padre o a un cambiar de manos. Lo segundo que quiero compartir dice así: confía en la soberanía de Dios.
En los tiempos de pérdida, confía en la soberanía de Dios. Dios es amor. Él nos dice a través del profeta Jeremías, yo sé los planes que tengo para con ustedes, planes de bien y no de mal, de modo o a modo que tengan un futuro lleno de esperanza. Así que si hay algo que ha sido quitado o removido de tus manos, confía en que si amas al Señor, aún esa pérdida obrará para tu bien. Debemos confiar en la soberanía de Dios, en sus planes que son de bien y no de mal para con nosotros. Es importante tener esta certeza porque aún en medio de oración, aún en medio de conversaciones con nuestro Padre, si no aceptamos su soberanía, podemos encontrarnos reprochándole o diciéndole, Señor, ¿por qué? O cuestionándole, diciéndole, Señor, ¿por qué tuviste que quitar esto de mi mano? ¿Por qué esto tuvo que pasar de mis manos a otra persona? ¿Por qué esto tuvo que haber sido removido de mi vida? Entonces, no podemos aconsejar a nuestro Dios soberano en estas cosas. Es importante que podamos aceptar y confiar en su voluntad. No podemos aconsejar a nuestro Señor. No podemos decirle cómo debe hacer las cosas o cómo debió haberlas hecho. Quiero compartir contigo otra porción de la Escritura que está en Isaías. Vamos a leer el capítulo 40, versículos del 12 al 14. Esta porción de la Escritura, mis hermanos, contiene solamente preguntas. Solamente preguntas. Preguntas no para hacérselas a nuestro Dios o cuestionarle o hacerle un interrogatorio, no. Son preguntas para nosotros, para sus hijos, para que podamos reflexionar en la soberanía absoluta de nuestro Padre. Leamos juntos. Dice así, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con la palma de su mano? ¿Quién con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó con balanzas y pesas los montes y las colinas? ¿Quién instruyó al Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó o le dio consejos? ¿De quién recibió consejos para tener entendimiento? ¿Quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimientos o le mostró la senda de la prudencia? Mis hermanos, Dios sabe exactamente lo que tú necesitas en este momento. El Señor, tu Padre, está al tanto de tus emociones, de lo que sientes, de la pérdida que has tenido. Tu Padre está al tanto de eso. Pero no olvidemos, nuestro Dios sabe lo que necesitamos, pero también sabe lo que necesita ser removido de nuestras vidas. Nuestro Padre, en su soberanía, también sabe eso. Y pensar en que mi Padre que me ama sabe que necesita ser removido de mi vida, me hace pensar en ese pasaje que nuestro Señor Jesús expresó, donde Él se llamó a sí mismo la vid verdadera. Quiero compartirlo contigo. Está en Juan, en el capítulo 15, versículos del 1 al 2. Comparto contigo, dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Qué palabra tan hermosa, que nos invita a confiar en la poda que el Señor pueda hacer a nuestras vidas, que al principio podría resultar dolorosa o tal vez en algún momento no somos capaces de entender la poda, pero el propósito del Señor que te ama es que puedas dar más fruto. Veámoslo de esta manera, está acá en su palabra. Confiemos en estas palabras de nuestro Señor. Así que la pérdida o la poda de algunas cosas no llega a tu vida para destruirla. Ese no es el propósito de nuestro Dios. El propósito de nuestro Dios es que puedas crecer y puedas aún
dar más fruto. Y si aún el Señor tiene que mover algo de tu vida que te está impidiendo enfocarte en Él, así lo hará. Pero la soberanía y el propósito de nuestro Dios es lo mejor que nos puede pasar. Confiemos en eso. Antes de cerrar esta segunda reflexión, quisiera también invitarte, quiero animarte a que puedas también confiar en las promesas eternas de nuestro Dios. Sé que muchos de nosotros en este tiempo y aún antes, muchos de nosotros hemos tenido miedo a la muerte. Y creo que más aún en estos tiempos que estamos viviendo a nivel global. Aún te invito a que puedas confiar en las promesas del Señor que ha hecho para la eternidad. Si creemos que nuestro Padre que nos cuida nos puede proveer de alimento, de vestido, de techo, si creemos que nuestro Padre puede sanarnos, también es importante que podamos creer en las promesas eternas que Él nos ha hecho. Si le hemos recibido, debes confiar en que tendrás vida eterna y no hay ningún motivo por el cual debes temerle a la muerte, porque ya fue vencida. Nuestro Señor venció a la muerte. Quiero compartir contigo otra palabra que va a afianzar esta verdad en nuestros corazones y en nuestras mentes para que tengamos confianza, aún en medio de la pérdida de un familiar o de un ser querido, tengamos confianza también en las promesas eternas del Señor. Quiero compartir contigo esta porción que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 13. Dice así: nosotros valoramos lo que dice la gente, pero valoramos más lo que Dios dice, porque nos habla acerca de su Hijo. Confiar en el Hijo de Dios es creer lo que Dios ha dicho, pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no ha creído en lo que Dios mismo ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo. Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Les escribo esto a ustedes que confían en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Amén. Confiemos en esta promesa. Yo solamente he tomado una porción de la Escritura, pero hay muchas promesas de este tipo a lo largo de la Escritura, a lo largo de la Biblia. Confiemos en estas promesas que trascienden a lo eterno. Ya podemos entender un poco más a cabalidad por qué el apóstol Pablo les dijo a los filipenses: me encuentro en un dilema, me encuentro entre dos ideas y no sé qué pensar, me siento presionado, dicen algunas versiones, me siento presionado, porque estar con Cristo para mí es mejor, pero entiendo que debo permanecer un poco más de tiempo con ustedes para que su fe pueda seguir creciendo. Pero a la final el apóstol Pablo pensaba, para mí vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Y uno se pregunta, Pablo, pero ¿qué ganas con eso? ¿Qué piensas que puedes ganar con la muerte, compartir de este mundo, la vida eterna? Pablo entendía que la muerte física no era el final. Y de igual manera reitero y te animo a que puedas pensar con fe de esta forma. La muerte física no es el final, es solo una puerta que nos va a llevar a la eternidad con nuestro Padre. Así que les confieso, mis hermanos, después de elaborar este mensaje que viene de parte del Señor, he podido ver aún la pérdida física, no como eso, como una pérdida. Es la ganancia de la eternidad. La ganancia de estar en la presencia de nuestro Padre eternamente. Así que ya voy a hacer yo mismo el intento y me comprometo a no llamar más esto pérdida, porque no es pérdida, es ganancia.
Recordemos las palabras del apóstol Pablo que creía en estas cosas. La última reflexión que quiero compartir contigo para que tengamos paz en medio de una situación de pérdida es la siguiente. Lo siguiente que quiero compartir es: tu fe necesita ser probada y puede ser que sea a través de la pérdida. Las pérdidas llegan a nuestras vidas, mis queridos, sí o sí. Nadie planifica la pérdida, pero igual en algún momento toca nuestra puerta. La pérdida puede llegar por negligencia propia, puede llegar por prueba, o porque simplemente, mis hermanos, hay cosas que tienen un inicio, un ciclo que tiene un inicio, y que ese ciclo puede contener un fin también. Es perfectamente natural que las cosas, sobre todo las terrenales, no duren para siempre. Así que debemos tener paz en que si en algún momento la pérdida llega a nuestras vidas, puede ser parte de un proceso para nuestro crecimiento. Aún los que hemos decidido caminar en obediencia al Señor, podemos experimentar pérdida. Si no, pregúntenle a Job. La Escritura dice que Job era un hombre recto e intachable y fue altamente probado, ¿cierto? Si no has leído la historia de Job, también te invito a que puedas revisarla en la Escritura. También el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Santo, santo, santo. No fue hallado ningún pecado en él y sin embargo fue altamente probado. Fue crucificado por nosotros, por nuestros pecados. Y de esta forma no podemos condicionar la pérdida que ella viene a nuestras vidas por causa de un pecado, porque no necesariamente es así. Todos vamos a ser probados en algún momento, caminemos en obediencia o no, pero va a llegar a nuestras vidas y va a llegar a nuestras vidas de parte del Señor para procesar nuestra fe. No podemos pensar incluso, o que no nos sorprenda el Señor pensando en que algunos hermanos están pasando por momentos de pérdida por un pecado. No necesariamente es así. Si razonamos de esa manera, estaríamos pensando como los amigos de Job. Ya luego Job tuvo que interceder ante Dios por ellos. Así que la pérdida va a llegar a nuestras vidas como sea. Compartamos una porción más. Que está en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 6 al 7. Por eso, aún cuando por algún tiempo tengamos que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan por la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Así que, mis hermanos, confiemos en que la prueba no llega a nuestras vidas para destruirla, llega para fortalecerla, para probar nuestra fe, para hacerla inconmovible, para que pueda ser aún más valiosa que el oro. Aún confiemos que los problemas por los cuales o a través de los cuales somos probados, esos problemas, esas situaciones de pérdida, no condicionan la presencia de Dios en tu vida, no lo hacen. ¿Estás pasando por un momento difícil? ¿Estás pasando por un momento de pérdida? Eso no condiciona la presencia de Dios en tu vida. Tu Padre que te ama sigue estando a tu lado. Él está allí contigo. Solo estás pasando por un momento temporal en donde tu fe está siendo procesada con el único motivo de que pueda ser más valiosa, que pueda ser más digna de alabanza, para que puedas dar más fruto. Esos son los planes de bien a los que el Señor se refiere en la Escritura y planes que leímos hace un momento en la misma palabra del Señor. Confiemos en esto. Tu barca está siendo golpeada por las olas, por la tempestad. Tu Padre está a bordo. Tu Padre está allí.
Él te quiere enseñar algo. Él está podándote para que puedas dar más fruto. Él está abriendo aún espacios para poder depositar en ti cosas mayores y más grandes. Yo lo creo así, mi hermano. Si tú lo crees, di un fuerte amén allí donde estás. Di, sí, Señor, yo creo que tú estás haciendo esto en mi vida y confío en que tus planes son de bien y no de mal. Confío en que estoy siendo procesado y dile así: Padre, quiero salir aprobado de esta situación. Quiero que mi fe pueda llegar a ser más inconmovible, más firme, más grande. Ese es el anhelo que tengo con este mensaje de parte del Señor para todos aquellos que nos están viendo. Así que antes de orar, miremos entonces la pérdida, no de esa forma, como una pérdida. Miremosla de la forma correcta. Veamos la pérdida como un modo en que puede llegar a bendecirte el Señor. Puede ser un canal. ¿Ves cómo el Señor nos permite ver la pérdida de una forma correcta, con más fe, con más esperanza? Y aún ni siquiera ya sabemos si llamarla pérdida, ¿verdad? Claro, porque el Espíritu Santo ha tocado nuestros corazones y nos ha permitido ver con confianza lo que viene por delante y aún lo que estamos viviendo. Oremos. Señor, queremos darte gracias porque tu palabra hoy nos ha permitido ver la pérdida desde la perspectiva correcta. Y ya al ver esto desde el ángulo adecuado, podemos incluso pensar que ya la pérdida no es meramente eso, una pérdida. Es la ganancia de muchísimas cosas en nuestra vida. Es la ganancia de tu voluntad, de tu soberanía aplicada en nosotros. Son espacios que creas para bendecirnos con cosas nuevas y mayores. Aún la pérdida física, podemos entender que es la puerta a la vida eterna, mi Dios. Gracias porque hoy también hemos afianzado que tus planes, Señor, para con nosotros son de bien y no de mal, aunque nosotros a veces y en principio no lo entendamos de esa manera. Señor, te damos muchísimas gracias porque para aquellos que te aman, todo le obra a bien. Confiamos en eso, confiamos en tu soberanía, confiamos en tu cuidado. Aún te pedimos, mi Dios, queremos ser buenos administradores de la gracia que tú has depositado en nosotros. Queremos darte gracias por ese privilegio, mi Dios, porque también has depositado dones en nosotros que sabiamente también debemos administrar. Qué privilegio nos has dado, Padre. Queremos que tú nos halles fieles. Queremos que la fidelidad en nosotros cada día por las cosas que tú nos has entregado pueda crecer. Aún, mi Dios, afianzamos que en medio de una situación difícil, sea cual sea que estemos pasando, gracias porque tú no nos abandonas. Tú estás con nosotros siempre, aún en las situaciones más adversas, Padre, gracias, porque hoy puedo entender que siempre has estado al cuidado de mi vida. Gracias, mi Dios. Queremos tener un desprendimiento de las cosas que tenemos. Queremos aferrarnos solamente a ti, mi Dios, que eres el que nos cuida, el que nos ama, el que no cambia, el que nos ha amado con amor eterno. Aún queremos tener paz cuando tengamos que rendir cuentas a ti, queremos tener paz. Nuestras vidas aún te pertenecen, mi Dios. Tu escritura dice que cuando nos salvaste, realmente nos compraste. Y nos compraste a un precio alto. Aún confesamos, mi Dios, con esta palabra que nuestros cuerpos y aún nuestras vidas te pertenecen, mi Dios. Acá estamos delante de ti. Pedimos que puedas bendecir grandemente nuestras vidas, mi vida y la vida de todas aquellas personas que nos están viendo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque has puesto nuestra mirada en la perspectiva correcta de las cosas, que es en tu amor por nosotros. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Gracias, Dios. Me encantó compartir con ustedes, mis hermanos. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad y que la gracia del Señor, el amor de nuestro buen Padre, nuestro Dios y la comunión con su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.